Buenos días, mi nombre es Vasco Gálvez. La disertación que voy a desarrollar a continuación se centra en la enfermedad de la pequeña vía aérea. Los objetivos de esta presentación son tres. En primer lugar, efectuar un repaso anatómico de las pequeñas vías aéreas y de sus métodos de estudio. En segundo lugar, reconocer e interpretar los distintos signos de enfermedad de la pequeña vía aérea en tomografía computada de alta resolución. Y por último, conocer cuáles son las principales patologías que afectan frecuentemente las pequeñas vías aéreas. Para comenzar, necesitamos definir a la pequeña vía aérea y señalar algunas de sus características más importantes. Cuando hablamos de pequeña vía aérea, nos estamos refiriendo a los bronquiolos y a las estructuras distales a los mismos. Es decir, que se incluyen dentro de la pequeña vía aérea a los bronquiolos subsegmentarios, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los conductos y los sacos alveolares. Tenemos que hacer una pequeña salvedad en cuanto a la anatomía de los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. En general, los bronquiolos terminales se encuentran recubiertos de una pared muscular y presentan una función exclusiva en cuanto a la conducción del aire, mientras que los bronquiolos respiratorios presentan una pared parcialmente alveolizada, donde se encuentran conductos alveolares y algunos alveolos, y el bronquiolo respiratorio tiene una función mixta, tanto de conducción de aire como de respiración. La característica más importante de la pequeña vía aérea, es decir, de estos bronquiolos, es que sus paredes carecen de cartílago. En general, presentan diámetros inferiores a 1 o 2 milímetros y su grosor parietal es muy fino, es de aproximadamente 0.1 milímetros. Es decir, que estos parámetros se encuentran por debajo del límite de resolución de la tomografía computada. Es por ello que normalmente las distintas estructuras de la pequeña vía aérea no son visibles con tomografía computada. Para entender en forma exitosa la enfermedad de las pequeñas vías aéreas, es necesario entender en primer término la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario de Miller es considerado como la unidad anatómica y funcional de base del pulmón. Es la porción más pequeña del parénquima que se encuentra rodeada de septos de tejido conjuntivo. Es una unidad con una morfología poliédrica que presenta entre 10 y 25 milímetros de diámetro. Se encuentra perfundida y ventilada por la arteriola y el bronquiolo centrilobulillar, los cuales penetran al lobulillo pulmonar secundario a través de su cúspide y se localizan, como su nombre lo indica, en el centro del lobulillo. A su vez, las venas de drenaje transcurren por las paredes interlobulillares, es decir, por los septos de tejido conjuntivo, junto con algunos vasos linfáticos. En este esquema más detallado podemos ver e identificar los distintos componentes del lobulillo pulmonar secundario. A la izquierda identificamos con el número 2 al bronquiolo terminal, el cual ingresa a través de la cúspide del lobulillo para localizarse en su centro. A su vez, dicho bronquiolo terminal origina múltiples bronquiolos respiratorios, señalados con el número 3, los cuales a su vez darán origen a los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente a los alveolos. Este bronquiolo terminal, como dijimos anteriormente, se encuentra acompañado en todo su trayecto por la arteriola centrilobulillar, señalada con el número 4, y también por pequeños vasos linfáticos. A su vez, con el número 5, en el esquema de la izquierda, podemos identificar
a las venas interlobulillares de drenaje, que transcurren por los septos de tejidos conjuntivos, acompañadas también de pequeños vasos linfáticos, señalados en este caso con el número 7. En el esquema de la derecha podemos ver el lobulillo pulmonar secundario, separado por los septos interlobulillares, con su arteriola y bronquiolo centrolobulillar, rodeado de múltiples acinos. En general, cada lobulillo está formado por un máximo de 12 acinos. Y definimos el acino como la unidad pulmonar distal al bronquiolo terminal, la cual presenta un diámetro aproximado de 7 milímetros y no es visible mediante tomografía computada. Una vez que conocemos a los distintos componentes de la pequeña vía aérea, necesitamos también saber cómo se identifican y cómo los podemos estudiar en los distintos métodos de diagnóstico por imágenes. En general, la radiografía de tórax es poco útil, puesto que en la gran mayoría de los casos los resultados obtenidos son normales o bien se identifican hallazgos inespecíficos. Es por eso que consideramos a la tomografía computada de tórax con sistema de alta resolución como la principal modalidad de diagnóstico para el estudio de la enfermedad de la pequeña vía aérea, debido a que es posible detectar pequeñas anormalidades sutiles, tales como nódulos centrolobulillares o áreas de diferente atenuación parenquimatosa, las cuales no serían demostradas mediante la radiografía de tórax. También está comprobado que la tomografía computada de alta resolución es superior a la tomografía computada convencional, sobre todo para evaluar los estadios incipientes de bronquiolitis respiratoria y también los estadios tempranos de los enfisemas centrilobulillares. El nivel de resolución máximo de la tomografía computada de alta resolución es de 300 micras. Sin embargo, la pared del bronquiolo normal es mucho más delgada que esto. Es por eso que no es visible en tomografía computada de alta resolución. Sin embargo, las vías aéreas más grandes que el bronquiolo pueden ser identificadas hasta un punto medio entre el hilio pulmonar y la superficie pleural del pulmón. Estas vías aéreas normales están señaladas con flechas amarillas en la imagen de la derecha. A su vez, el diagrama de la izquierda nos muestra la normal extensión de la visualización de las vías aéreas y de los vasos pulmonares en tomografía computada de alta resolución. Usualmente las vías aéreas pueden ser vistas hasta el área coloreada de amarillo, mientras que los vasos pulmonares son identificados en la zona coloreada de verde. Ninguna de estas estructuras puede ser visualizadas en condiciones normales en los últimos 5 a 10 milímetros adyacentes a la superficie pleural, zona que se encuentra coloreada como negro en el esquema de la izquierda. Una vez que conocemos las características anatómicas e imagenológicas de la pequeña vía aérea, necesitamos conocer a continuación cuáles son las patologías que más frecuentemente la afectan. Lo que visualizamos en pantalla es un listado de una clasificación de distintas entidades patológicas que afectan la pequeña vía aérea. Y no deja de ser intimidante y desmoralizante ver una lista de estas características, y uno puede pensar que le puede llegar a dar muchos dolores de cabeza y quizá no pueda aprenderse 3 o 4 de los ítems que están numerados. Sin embargo, las cosas no son tan difíciles como parecen, y para empezar necesitamos hacernos una pregunta básica. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tienen en común todas estas patologías? Volviendo al esquema anterior, vemos qué es lo que tienen en común, y lo que tienen en común es la palabra bronquiolitis. A pesar de ser distintos, la palabra bronquiolitis y enfermedad de la pequeña vía aérea son términos que muchas veces se usan en forma intercambiable. ¿Y qué es la bronquiolitis?
La bronquiolitis es un término inespecífico que se utiliza para describir una inflamación de las vías aéreas de pequeño calibre. El diagnóstico de bronquiolitis constituye un reto para el médico clínico y es un término confuso, puesto que describe un síndrome clínico, una constelación de anomalías histológicas y una gran variedad de enfermedades. No existen datos clínicos ni funcionales definitivos para su diagnóstico, de ahí la importancia de las pruebas de diagnóstico por imágenes y en particular de la tomografía computada, que en muchos casos va a constituir el primer indicador de la presencia de la patología. Dentro de las numerosas clasificaciones existentes de bronquiolitis, una de las más aceptadas es la clasificación anatomopatológica, que divide a las bronquiolitis en dos grandes grupos: bronquiolitis inflamatoria y bronquiolitis fibrótica. Dentro de la bronquiolitis inflamatoria existen las bronquiolitis celular y la bronquiolitis respiratoria. Dentro de la bronquiolitis celular se incluyen diversas patologías que tienen en común la presencia de infiltrados inflamatorios que afectan a la luz bronquiolar y a su pared. Se incluyen dentro de estas patologías a la bronquiolitis infecciosa, la bronquiolitis folicular de las enfermedades del colágeno, la panbronquiolitis, la bronquiolitis por aspiración, la bronquiolitis asociada a neumonitis por hipersensibilidad y también al asma. En cuanto a las bronquiolitis respiratorias, podemos decir que incluyen un grupo de enfermedades de las vías aéreas y de los pulmones relacionadas con el tabaquismo. En este tipo de bronquiolitis se encuentran macrófagos pigmentados en el interior de los bronquiolos respiratorios y en los alvéolos, y se incluyen dos enfermedades características: la bronquiolitis respiratoria y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Dentro de las bronquiolitis fibróticas también existen dos subgrupos. En primer lugar, la bronquiolitis obliterante o bronquiolitis constrictiva. Es una bronquiolitis en la cual se produce una fibrosis concéntrica entre el epitelio y la muscular de la mucosa que ocasiona una marcada estrechez de la luz de los bronquiolos. Y en segundo lugar, la bronquiolitis constrictiva con pólipos intraluminales. Es una patología en la cual existen pólipos de tejido de granulación en el interior de los bronquiolos respiratorios y de los conductos alveolares, asociados a una neumonía organizada. Es la denominada neumonía criptorgénica organizada, antiguamente conocida como bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Ingresando de lleno al plano imagenológico, debemos saber que la enfermedad de la pequeña vía aérea se manifiesta en TAC de alta resolución mediante la presencia de signos directos y de signos indirectos. Los signos directos, como su nombre lo explica, se refieren a la visualización directa de los bronquiolos enfermos, los cuales normalmente son invisibles en la tomografía computada de alta resolución. Y esta visualización anormal es debida a cambios patológicos, ya sea en la luz de los bronquiolos como en sus paredes. Dentro de los signos directos vamos a mencionar el signo del árbol en brote y también a los nódulos centrolobulillares pobremente definidos. A su vez, los signos indirectos reflejan el resultado de cambios en el parénquima pulmonar distal a la pequeña vía aérea enferma e incluyen áreas de disminución de la atenuación pulmonar y atrapamiento aéreo, lo que se denomina perfusión en mosaico, y también a la presencia de atelectasias subsegmentarias. El signo del árbol en brote es un patrón visualizado muy frecuentemente en tomografía computada de alta resolución. Este signo refleja la presencia de bronquiolos dilatados llenos de secreción o de tapones bronquiolares. Consiste en la aparición de pequeños micronódulos centrolobulillares de baja atenuación, los cuales se encuentran conectados a múltiples opacidades lineales que presentan una morfología en B corta o en Y. Estas opacidades lineales, en general, toman contacto con la imagen normal de la arteriola centrilobulillar, configurando de esta manera
una imagen similar a la de un árbol en brote. Este signo fue descrito por primera vez en el año 1992 en múltiples casos de diseminación endobronquial del Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, se lo reconoce actualmente como una manifestación de múltiples entidades diversas, dentro de las cuales incluimos a la enfermedad de la pequeña vía aérea, ya sea por infecciones, por trastornos congénitos, enfermedades idiopáticas, trastornos inhalatorios, colagenopatías, etc. O bien, también forma parte este signo de enfermedades vasculares pulmonares periféricas y ha sido descrito en la aparición de émbolos neoplásicos en distintos tumores. Sin embargo, a pesar de las múltiples etiologías que pueden darnos este tipo de patrón en árbol en brote y que se encuentran enumeradas en la tabla de la derecha, es necesario decir que el paradigma de este signo es la bronquiolitis infecciosa. A continuación, ejemplificaremos múltiples patologías de la pequeña vía aérea que pueden producir el signo del árbol en brote, comenzando por la bronquiolitis aguda. La imagen que están viendo se corresponde a un paciente que consulta por una significativa disnea de comienzo súbito. Se creyó en primer lugar que se trataba de un tromboembolismo pulmonar y luego de hacer el examen tomográfico se revela la aparición de múltiples opacidades micronodulares centrilobulillares de baja atenuación, algunas de ellas configurando una morfología en árbol en brote, y el diagnóstico que se estableció fue el de bronquiolitis aguda infecciosa. Luego de un tratamiento médico exitoso, las imágenes que estamos visualizando desaparecieron por completo. Este signo del árbol en brote, como lo dijimos anteriormente, fue descrito por primera vez en la diseminación endobronquial del Mycobacterium tuberculosis, tal como lo muestra también la foto que estamos observando en la pantalla. En general, este tipo de bronquiolitis infecciosa se caracteriza por presentar un patrón de distribución parcheado, a diferencia de la bronquiolitis inflamatoria no infecciosa, cuyo patrón tiende a ser mucho más uniforme, generalmente bilateral o también simétrico. También debemos buscar signos indirectos en los casos de tuberculosis activa que nos permitan afinar el diagnóstico, tales como engrosamiento de las paredes bronquiales, áreas de consolidación parenquimatosa, cavitaciones, derrames pleurales o linfadenopatías con necrosis central. La aspergilosis invasiva de las vías aéreas es una enfermedad micótica causada por el Aspergillus fumigatus. Generalmente se ve en pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos y también portadores de SIDA. Las manifestaciones clínicas incluyen la traqueobronquitis aguda, bronquiolitis y bronquioneumonía. Se caracteriza en tomografía computada de alta resolución por la presencia de múltiples micronódulos centrolobulillares y también por presentar múltiples imágenes en árbol en brote. Un trastorno congénito que también puede producir este tipo de patrón imagenológico es el síndrome de Cartagener, en el cual existe una severa anomalía en la función y en la estructura de los cilios. Generalmente se caracteriza por una tríada clásica de situs inversus, sinusitis y bronquiectasias. En la imagen podemos ver la presencia de importantes bronquiectasias con contenido líquido, con presencia de pequeños micronódulos centrilobulillares y también asociadas imágenes en árbol en brote, tal como lo muestra la ampliación de la imagen en la izquierda. A continuación haremos hincapié en una nueva entidad clínica caracterizada por una inflamación crónica de los bronquiolos producida por la aspiración recurrente de partículas extrañas. Esta entidad se denomina bronquiolitis difusa por aspiración y generalmente se da en pacientes añosos asociados a enfermedades neurológicas y a la demencia. Generalmente un 50% de estos pacientes presenta disfagia orofaringia. Sin embargo, puede darse independientemente de la edad en cualquier paciente con disfagia.
En cuanto a su presentación clínica, se manifiesta por broncoespasmos, broncorrea, sibilancias y disnea asociadas con la ingesta de alimentos. Histológicamente, existe inflamación mural crónica de los bronquiolos con reacción de cuerpo extraño. Este es un ejemplo típico de bronquiolitis difusa por aspiración en un paciente portador de un cáncer esofágico que desarrolló, como lo muestra la diapositiva de abajo a la izquierda, una fístula entre el tumor esofágico y el bronquio fuente izquierdo. A la derecha vemos la tomografía computada de alta resolución que muestra la presencia de múltiples imágenes en árbol en brote y también micronódulos centrilobulillares producidos por la aspiración de partículas extrañas. El segundo signo directo de enfermedad de la pequeña vía aérea es la presencia de nódulos centrolobulillares. Estos nódulos reflejan la inflamación del tejido peribronquiolar en ausencia de secreciones endoluminales. Imagenológicamente podemos observar micronódulos alrededor de los bronquiolos terminales, es decir, alrededor de la imagen normal de la arteriola centrolobulillar. Suele ser sencillo diferenciar estos nódulos centrolobulillares de otros nódulos, como por ejemplo los micronódulos de distribución aleatoria o perilinfática, ya que estos nódulos centrilobulillares se encuentran separados de la superficie pleural y de las cisuras por escasos milímetros, y cuando son periféricos se localizan como mínimo a 1 centímetro de la superficie pleural. Estos micronódulos, como lo dijimos anteriormente, se encuentran pobremente definidos y tienen baja atenuación, y no son patognomónicos de la enfermedad de la pequeña vía aérea, puesto de que pueden también representar una afectación bronquiolar o del tejido peribronquiolar, como así también pueden representar una afectación vascular o del tejido perivascular. Es por eso que también podemos ver este tipo de micronódulos en el edema pulmonar, la hemorragia pulmonar o en pacientes portadores de hipertensión arterial pulmonar. Dentro de las causas más frecuentes en cuanto a la enfermedad de la pequeña vía aérea que presenta este tipo de patrón nodular se encuentran la bronquiolitis respiratoria, las neumonitis por hipersensibilidad, la bronquiolitis folicular y las infecciones virales. Todas ellas presentan un patrón en forma bilateral y simétrico bastante característico. La bronquiolitis respiratoria es una entidad asintomática que se da en pacientes fumadores. Sin embargo, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial es considerada como un tipo de neumonía intersticial idiopática. Es una enfermedad sintomática que se da en tabaquistas severos en los cuales el hábito de fumar provoca extensos cambios inflamatorios dentro y alrededor de los bronquiolos respiratorios. Anatomopatológicamente, existe la presencia de múltiples macrófagos pigmentados en las paredes de los bronquiolos y de los alveolos. En tomografía computada podemos ver, además de los nódulos centrolobulillares, la presencia de extensas áreas en vidrio esmerilado y signos de enfisema. Se caracteriza por afectar principalmente las zonas medias y altas de ambos pulmones. Este es un ejemplo típico de esta entidad, en la cual la imagen de la izquierda muestra la presencia de los micronódulos centrolobulillares y también a la derecha podemos ver los signos de enfisema paraseptal también descritos y asociados con esta enfermedad. Otro caso de la misma entidad, en la cual aparte de los hallazgos ya conocidos, podemos visualizar extensas áreas y playas en vidrio esmerilado en ambos pulmones, visualizando también la afectación predominantemente de las zonas medias y superiores de los parénquimas pulmonares. La neumonitis por hipersensibilidad en fase subaguda tiene hallazgos imagenológicos muy similares a los de la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, puesto de que en ambas entidades podemos ver áreas en vidrio esmerilado y también micronódulos centrilobulillares de baja atenuación. La bronquiolitis folicular es una forma de bronquiolitis en la cual existe una hiperplasia del tejido linfoide alrededor y a lo largo de los bronquiolos. Clásicamente se asocia con enfermedades vasculares del colágeno,
específicamente con la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. En tomografía computada de alta resolución vemos la presencia de opacidades nodulares centrilobulillares, como así también pueden existir imágenes en árbol en brote y áreas en vidrio esmerilado. Las infecciones virales agudas son por lejos la causa infecciosa más frecuente que causa bronquitis y bronquiolitis. Una de las más frecuentes es la infección por citomegalovirus, que se da en pacientes inmunodeprimidos y nos muestra en tomografía computada la presencia de múltiples micronódulos centrilobulillares y también distribuidos en forma aleatoria a nivel de ambos campos pulmonares. Es necesario recordar que la aparición de estos nódulos centrilobulillares no es patognomónica de la enfermedad de la pequeña vía aérea, sino que también pueden ser vistos en pacientes con alteraciones de origen vascular o del tejido perivascular, tal como lo ejemplifican las imágenes que estamos viendo de un paciente portador de hipertensión pulmonar. La disminución de la atenuación pulmonar y el atrapamiento aéreo son signos indirectos prominentes de enfermedad de las pequeñas vías aéreas. El atrapamiento aéreo se da en el parénquima pulmonar distal a la obstrucción, el cual permanece aireado como resultado de flujo colateral o bien del efecto valvular si la oclusión no es completa. Este atrapamiento aéreo ocasiona una heterogeneidad de la densidad del parénquima pulmonar, el cual presenta un aspecto en mosaico, en donde coexisten áreas parchadas de baja atenuación pulmonar que se alternan con otras áreas de parénquima pulmonar conservado. Esto es lo que se denomina perfusión en mosaico. La perfusión en mosaico expresa una heterogeneidad de la perfusión pulmonar. El atrapamiento aéreo condiciona a una hipoventilación sostenida de los alvéolos, lo cual a su vez desencadena una vasoconstricción refleja. Es por eso que las zonas anormales hipodensas que visualizamos presentan pocos vasos y de pequeño calibre en su interior, y representan áreas de parénquima que se encuentran hipoperfundidas e hipoventiladas, ocasionando también un patrón denominado en pseudo vidrio esmerilado. Existen dos mecanismos originales por el cual se puede producir una perfusión en mosaico. En primer lugar, el mecanismo vascular, cuyo paradigma es el tromboembolismo pulmonar crónico, y el segundo mecanismo es la obstrucción bronquiolar, tal como se ve en patologías como la bronquiolitis obliterante, la neumonitis por hipersensibilidad y también en el asma. El diagnóstico diferencial de la perfusión en mosaico debe hacerse con el vidrio esmerilado, y para ello los cortes en expiración son de fundamental importancia. Dentro de la bronquiolitis obliterante se incluye a un grupo de enfermedades que muestran en común la presencia de fibrosis peribronquiolar irreversible, la cual conlleva a una severa cicatrización de la luz bronquiolar con una marcada restricción al flujo aéreo, el cual no responde al tratamiento corticoideo. En general, bronquiolitis obliterante es considerado también sinónimo de bronquiolitis constrictiva, el cual es un término que enfatiza la naturaleza fibrótica y extrínseca de esta lesión. El atrapamiento aéreo con distribución parcheada es el signo característico de esta patología, y prácticamente no se identifican ninguno de los signos directos precedentemente mencionados. A pesar que en la gran mayoría de los casos la bronquiolitis obliterante se manifiesta en forma idiopática, existen múltiples condiciones asociadas a esta patología. El síndrome de Swyer-James es una complicación a largo plazo de una bronquiolitis constrictiva postinfecciosa desarrollada durante la niñez. En general, la maduración de los alvéolos ocurre a la edad de 8 años. Los niños que presentan bronquiolitis infecciosa antes de esta edad
pueden desarrollar una extensa fibrosis que afecta la maduración de dichos alvéolos, dando como resultado una disminución en el número de los alvéolos y también de los vasos pulmonares. Imagenológicamente, el síndrome de Swyer-James se manifiesta con extensas áreas de atrapamiento aéreo, generalmente bilaterales, las cuales presentan un aspecto parcheado. La imagen inferior derecha fue realizada al mismo nivel de corte que la imagen superior izquierda, pero en expiración profunda, en donde se identifica desplazamiento mediastinal hacia la derecha de la línea media, como signo directo de un importante atrapamiento aéreo. El asma es otra de las patologías que produce un patrón de perfusión en mosaico y de atrapamiento aéreo, tal como lo ejemplifican las imágenes que estamos visualizando, en donde los cortes en inspiración profunda muestran tenues áreas hipodensas con escasa cantidad de vasos pulmonares en su interior, las cuales son mejor identificadas en los cortes en expiración profunda, certificando la presencia de áreas de atrapamiento aéreo. Las atelectasias subsegmentarias también son signos indirectos de enfermedad de la pequeña vía aérea y se producen cuando existe un colapso completo del parénquima pulmonar distal a la obstrucción de dichas vías aéreas. Uno de los principales desafíos que tenemos es saber diferenciar áreas de atrapamiento aéreo con zonas en vidrio esmerilado. Esto es fundamental puesto de que estamos hablando de entidades completamente distintas. Los pacientes portadores de atrapamiento aéreo, las zonas anormales se visualizan hipodensas y con escasa cantidad de vasos pulmonares en su interior, tal como lo muestra la diapositiva de la izquierda, mientras que los pacientes portadores de zonas en vidrio esmerilado, las áreas anormales son tenuemente hiperdensas en relación al parénquima pulmonar adyacente. Para hacer un diagnóstico diferencial adecuado es necesario realizar los cortes en expiración. También es necesario poder diferenciar entre áreas extensas de atrapamiento aéreo, tal como se ve en la bronquiolitis obliterante, con áreas de extenso enfisema de tipo panlobulillar. En estos casos, la presencia de bullas, de una franca distorsión de la arquitectura pulmonar y de presencia de pequeños septos, tal como se ve en la radiografía de la derecha, puede ayudarnos a hacer el diagnóstico positivo de enfisema y no confundirnos con áreas extensas de atrapamiento aéreo. Para concluir, podemos decir que la tomografía computada de alta resolución es el primer método de imágenes a realizar en un paciente con sospecha clínica de enfermedad de la pequeña vía aérea. Es altamente efectiva en el diagnóstico de la bronquiolitis obliterante y deben realizarse imágenes comparativas en inspiración y expiración para detectar la obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Es fundamental la información clínica para poder realizar un diagnóstico específico. Para finalizar, en esta diapositiva encontrarán reseñas de excelentes artículos sobre el tema que acabamos de exponer. Muchísimas gracias por su atención.